Hola, buenas tardes Armando, buenas tardes al equipo y a la audiencia de la radio. Bien, finalmente, bueno, una semana que comienzan las actividades en las escuelas públicas. Bueno, está también el aniversario del crimen del docente Carlos Fuentealba, que, bueno, va a incluir alguna movilización del gremio de los docentes, pero, bueno, me imagino que parte de lo que estaban buscando en este primer tramo del año era, bueno, terminar con todos los acuerdos salariales saldados y establecer una hoja de ruta, bueno, medianamente o llevadera en lo que resta del ciclo lectivo, ¿no? Así es, ha sido, unos 3 semanas, casi 4, muy complejas, muy arduas muy intensas, pero afortunadamente durante la semana que pasó, más concretamente el día miércoles, en la propuesta que formalizamos en la mesa del día lunes, o el martes, perdón, Ujú. finalmente tuvo tratamiento en las asambleas y aceptación mayoritaria por una diferencia amplia y con una participación muy importante de docentes en toda la provincia, y eso permitió que diéramos vuelta la página de la discusión en lo que refiere a las cuestiones salariales y algunas cuestiones generales de funcionamiento del sistema para poder enfocarnos en algunas otras que son siempre permanentes y necesarias de ir revisando y abordando, que tiene la cotidianeidad del sistema, ¿no? Siempre hay temas que atender en materia de infraestructura y mantenimiento, siempre hay algunas cuestiones en orden a revisar el funcionamiento integral del sistema y, por supuesto, siempre Ujú. queda pendiente a revisar algunos aspectos de la currícula, de cuestiones vinculadas con pedagógicas o aspectos vinculados a los contenidos que merecen un proceso de revisión permanente. Claro, Soledad me preguntaba por el tema de la infraestructura escolar. Bueno, estamos en un escenario donde el Estado Nacional, bueno, se está saliendo de la obra pública, de la inversión, de lo que mandara para el sistema educativo también. Bueno, contanos vos ese escenario hoy con el arranque de la ya más normal del ciclo lectivo en todas las escuelas de la provincia. ¿Cuál es el relevamiento que tienen ustedes respecto del estado de las escuelas aquí en Neuquén? Mira, en el relevamiento nuestro tenemos hoy no más de una decena de escuelas que presentan situaciones por las cuales el inicio del ciclo lectivo hoy no ha sido posible. Ujú. Todas esas situaciones, o la enorme mayoría, te diría el 80%, son situaciones sobrevinientes a el inicio del ciclo lectivo, son inspecciones de CAMUSI o desperfectos en artefactos de gas. Digo, para puntualizar que no son situaciones que pudieron haberse previsto durante el periodo de receso, en donde Claro. se hicieron las tareas regulares de mantenimiento, de revisión de equipos y demás, pero luego de eso, en el mes de febrero, CAMUSI dispuso un procedimiento de inspecciones, en particular en instituciones públicas, especialmente en escuelas, y varias de esas inspecciones, no muchas afortunadamente, pero varias de esas inspecciones, nos obligaron a hacer tareas que no estaban dentro de las tareas de mantenimiento y por las cuales algunas escuelas hoy todavía no tienen terminadas. Muchas de esas obras están terminadas a la espera de la inspección final de CAMUSI, concretamente 6, y para nosotros esas son las escuelas que objetivamente no están en condiciones hoy de iniciar el ciclo lectivo. Hay otras escuelas que por distintas razones han habilitado o han previsto que a la mañana no empiece y a la tarde se normaliza, pero la verdad es que en términos generales, muy por encima de un 95% de las escuelas de la provincia, hoy se inició con regularidad el ciclo lectivo o se retomó con regularidad el ciclo lectivo en toda la provincia. Claro. Soledad, ¿qué está pasando con la matrícula, con la demanda
en las escuelas. Digo, veníamos viendo en el sistema de salud, por caso, bueno, esto de mayor requerimiento en el sistema público. ¿Está pasando algo parecido también en las escuelas públicas? Siempre está esa vorágine de Neuquén de recibir nuevos habitantes, lo que crea, bueno, la necesidad también de nuevas escuelas o ampliar las existentes. Ahora, en este contexto de encarecimiento de toda la economía, ¿se está viendo eso también en el sistema educativo? Digo, una mayor demanda acaso de estudiantes que estaban en el privado. No tenemos, ha habido algo de migración, todavía no tenemos el dato cierto porque esas situaciones impactan en el sistema recién ahora en marzo, es decir, las permutas, los cambios se hacen durante el mes de febrero y en los sistemas, en el sistema en el que se registra toda la información, es un sistema que se llama CIUNET, en el que se hacen todas esas registros, esa base de datos, empiezan a consolidarse en el mes de marzo, cuando las viejas escuelas o las escuelas anteriores dan de baja la matrícula y se generan las altas en las nuevas escuelas. En todos los casos no hemos registrado nosotros una demanda que comprometa la atención, es decir, no tenemos en ningún caso pendientes de solución de parte del sistema público de esta migración que ha ocurrido. La otra migración a la que vos referís, que es la de la gente que va llegando a la provincia y que va generando mayores necesidades de infraestructura de servicios, es algo que, sin puntualizarlo en educación, se ve en general en algunas localidades que son las que mayor crecimiento demográfico tienen. Plotier es una ciudad en la que la demanda de infraestructura de todo tipo, pero en particular la edilicia educativa, es creciente y verdaderamente hay, no digo una emergencia, pero hay una situación muy crítica. Hay 13 PET en la ciudad de Plotier, hay 2 funcionando en instalaciones que no son escuelas, y de allí todo lo que deriva, ¿no? Para garantizar un funcionamiento mínimamente regular cuando son esas las condiciones. En las materias de escuelas privadas primarias pasa otro tanto, en Añelo pasa lo mismo, en San Martín de los Andes hay una realidad similar, es decir, a partir de ahora lo que vamos a empezar a ver es un déficit más estructural de infraestructura y no tanto de mantenimiento o de tareas regulares de acondicionamiento del sistema, sino más estructurales, nuevas escuelas, más aulas, mayor equipamiento en los talleres y en las instalaciones de las escuelas, y lo ato a la pregunta anterior que no terminé de contestar, y es que la decisión del Gobierno Nacional de retirarse de sus responsabilidades en materia, en este caso de educación, la verdad que compromete mucho la infraestructura educativa de la provincia. En la última etapa del gobierno anterior, el gobernador logró firmar el gobernador electo entonces, el actual gobernador logró que se firme un compromiso para la construcción de 7 nuevas escuelas técnicas en la provincia, que es una demanda muy grande, que son escuelas muy caras porque son escuelas muy grandes en su dimensión y en la calidad de sus instalaciones. Bueno, de ese compromiso estamos, por supuesto, nosotros insistiendo en su gestión, completando los expedientes, pero no tenemos todavía garantizada la transferencia de los fondos. Tenemos unas 30 obras de distintas características, desde escuelas nuevas hasta ampliaciones, financiadas por el Gobierno Nacional, cuyas remesas se han suspendido y tenemos que formalizar el reclamo en una priorización por la urgencia que cada una de esas obras tiene a través de la UPF, y así vemos cómo las decisiones del Gobierno Nacional comprometen la posibilidad de dar respuesta a las múltiples demandas que tiene el sistema, porque hoy hay una sola fuente financiera para todas esas demandas, y es el recurso de la provincia. Claro. Que es verdaderamente un problema, ¿no?, en este contexto. Claro, te iba a preguntar precisamente por la situación de las escuelas técnicas que, bueno, son ese posible vínculo con, bueno, una economía como la neuquina, digo, entre los estudiantes, el mundo del trabajo, bueno, como también obviamente la Universidad del Comahue como ese otro bastión, pero sin dudas ahí hay una de esas claves. Si digamos, están en tratativas para normalizar el envío de estos fondos, tienen ese diálogo con el Gobierno Nacional, porque bueno, básicamente la postura que vienen planteando es en el caso de la obra pública, salirse de escena, ¿no? ¿Ustedes están teniendo algún tipo de diálogo con, no sé si economía, con el Ministerio de Educación a nivel nacional?
con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, tenemos un diálogo estrictamente formal, al menos desde la cartera educativa. Todo el diálogo más político con el Gobierno Nacional lo llevan adelante, por supuesto, el gobernador y la jefatura de gabinete. Se está insistiendo en la necesidad de garantizar la continuidad de la remisión de esos fondos, de los fondos para las obras y también la remisión de otros fondos. En el marco de del conflicto salarial que tuvimos con ATEN, la provincia asumió para todo este año el pago del FONI, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que implica en un promedio hasta un 10% de los saberes de los trabajadores de la educación de la provincia. Lo vamos a financiar con recursos propios y en esta semana que pasó el Gobierno Nacional ratificó su decisión de no remitirlos más mediante la desafectación del crédito presupuestario que estaba previsto en el presupuesto 2024 para atender el FONIR. Se desafectó de ese destino, ratificando la decisión que había anticipado el Gobierno Nacional, más allá de lo cual el Gobierno de la provincia sigue insistiendo en la continuidad de la transferencia, como lo estamos haciendo en las 24 jurisdicciones del país, que es un hecho inédito también, ¿no? Hace unos meses los 24 representantes de las carteras educativas de las provincias de la Argentina le formalizaron el mismo reclamo al secretario de Educación de la Nación en orden a que se garantice la transferencia de esos fondos que para la provincia de Neuquén durante este año significan 15.000 millones de pesos. No son sumas que son sencillamente reemplazables por alguna otra variable. Y si a eso le sumamos la paralización de obras, le sumamos que no tenemos garantías de cumplir los compromisos de la obra nueva justamente comprometida, el panorama es un panorama complejo, pese a lo cual el gobernador sigue ratificando su decisión de priorizar las inversiones en educación. El compromiso salarial con los docentes es una muestra de ello en un contexto de mucha incertidumbre y muy complejo para la economía de la provincia. La oferta ha sido muy buena y significa verdaderamente una mejora en las condiciones salariales de los y las docentes de la provincia. Y bueno, y estamos analizando algunas otras caminos a seguir para poder garantizar la continuidad de inversiones en infraestructura edilicia que son imprescindibles y urgentes también. Clarísimo. Te pregunto por las becas que habían estado anunciando en el arranque de la gestión, prácticamente. Bueno, ¿qué datos, qué números tienen ya respecto de los postulantes? ¿Cómo está ese proceso? Mira, el proceso es un proceso de revisión muy minucioso. Ya tenemos unas 4.000 planillas que han sido remitidas al Banco de la Provincia de Neuquén para la emisión de las tarjetas correspondientes a nombre de los titulares de las becas o en su caso de los padres, madres o tutores de quienes sean menores, con la intención de que el día de mañana ya se transfieran los pagos de las primeras 4.000 becas del programa de la provincia, que por la estadística que tenemos de los 21.000 beneficiarios que completaron o que al menos completaron las planillas, no en su totalidad los papeles, ni cumplieron los requisitos en su totalidad, estimamos que rondará en unos 18.000, 19.000 el número de beneficiarios final, y bueno, y estamos en vías de poder concretar los primeros pagos en el transcurso de esta semana y la próxima para todos los usuarios. Está clarísimo. Soledad, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Gracias, Fernando. Si me permitís un último, sí, cómo no. una última comentario para hacerles. Está abierta la inscripción para un llamado a becarios, un llamado extraordinario de becas, es para terminalidad educativa de nivel medio. Estamos lanzando una línea de becas específica para lograr que quienes hayan terminado de cursar su secundaria pero adeuden materias puedan tener acompañamiento de este paquete de becas para poder finalizar sus estudios medios y mejorar de esa manera las posibilidades de empleabilidad o de sumarse a nuevos trayectos formativos. Está abierta la inscripción, es hasta fines de la semana próxima, está abierta la inscripción para poder hacerlo, así que los invitamos a todos a que entren al sitio del Ministerio de Educación de la provincia y puedan así recabar más información. Perfecto, lo vamos a estar recordando también y bueno, más adelante podemos llegar a profundizar un poquito más en eso y hablar de la currícula también
y de, bueno, de cómo están viendo en el arranque de la gestión también este 2024 ya con esa perspectiva de, bueno, de un ciclo lectivo normalizado y por supuesto, bueno, viste que siempre se habla de sueldos, de infraestructura y bueno, hay cuestiones centrales que por ahí a veces nosotros también ponemos el foco en eso, ¿no? Pero digo, así que Claro. un día te invitamos acá en el piso y hablamos con más tiempo, si te parece, así que ya te hacemos la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias, será un gusto. Soledad, muchísimas gracias.